llamas que consumían vehículos, clínicas y comercios en Guanajuato. Es el escenario que generó la captura de Rodolfo alias El Rodas, líder criminal de Santa Rosa de Lima. Fue detenido junto con otras 3 personas. Al realizar la inspección, encontrársele dinero sin poder acreditar su legal procedencia. Tras esta detención, actos de sabotaje se extendieron por el estado. En Apaseo el Alto, una balacera dejó 9 muertos. Otra vez y otra vez. Fueron 3 descargas. Ataques simultáneos en Celaya dejaron 2 muertos y el incendio a la clínica San Fermín, donde se desplegó un operativo. La policía encontró restos calcinados del incendio provocado en una gasolinera y en este Oxxo consumido por las llamas quedaron pocos productos abandonados, al igual que el sentir de los pobladores. No se sintió nada porque ya no es novedad. La autoridad municipal se ha visto rebasada ante este problema. Con hechos tan lamentables como estos se borra prácticamente todo lo bueno que hemos venido haciendo. Sin embargo, en Apaseo Alto estamos convencidos de que los buenos somos más. Quienes han quedado en medio del fuego, como José Luis, exigen a las autoridades cumplir con su labor. Más que nada, más responsabilidad en su trabajo y que no tenga miedo. Hace poco menos de un mes ocurrió otra balacera en un centro nocturno de Guanajuato. Esta vez ocurrió en Irapuato, dejando un saldo de 12 personas muertas. Y mientras la violencia no cesa, habitantes se refugian en casa. ¿Cómo me protejo? No saliendo a la calle. En México, Valeria León, Noticias, Telemundo. Alondra tiene 15. Perdió el pie derecho, pero no la fuerza ni la fe. Por eso canta. Alondra tiene 15 años, es venezolana. El 28 de octubre en Sayula, Veracruz, intentó 2 veces subirse al tren, pero se cayó. Pues salté porque iba lento. Y en el otro también pensé que podía agarrarlo porque iba lento. Le amputó el pie derecho. La adolescente salió de Venezuela con su madre y su abuelo tras el sueño americano, pero en Honduras se separaron luego de una discusión. Yo sé que Dios me dio otra oportunidad para vivir porque sabe que yo luché mucho para ir para los Estados Unidos. Conocido como la bestia por los migrantes, Alondra quiso subirse para llegar al norte. Su madre ya estaba en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ella no puede volver por su hija. No tiene una visa del gobierno de México. Estoy muy desesperada porque Nela necesita de mis cuidados, necesita demasiado que yo esté ahí con ella. Según el Instituto Nacional de Migración, menos migrantes usan el tren, prefieren las caravanas. En un comunicado, dijeron que darán seguimiento al estado de salud de la menor y reitera que ingresar y transitar de manera irregular pone en riesgo la vida de las personas extranjeras. Pero no dijeron si le darán una visa. Y es que el peligro de la bestia no termina. Según la Cruz Roja, en los primeros 6 meses de este año, 52 migrantes cayeron y sufrieron alguna amputación. El abuelo de Alondra la encontró en Veracruz. Viven en una casa prestada por un grupo religioso. Asegura que ya buscó una visa de México y una de las 24,000 ofrecidas por Estados Unidos. Dice que se las negaron. Voy a tener que seguir adelante y yo llevarla así sin permiso porque no puedo hacer nada. Mientras Alondra canta, el tren no le cortó el deseo de llegar a su destino. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Bienvenidos. El mundo se frenará más en 2023, un año en el que buena parte del planeta se asomará a la recesión o acabará cayendo en ella. Son las malas perspectivas económicas que presenta este martes el Fondo Monetario Internacional. La economía mundial se dirige hacia aguas turbulentas y suenan las alarmas. El último informe de perspectivas del FMI predice una mayor desaceleración en el próximo año. Prevé que el crecimiento económico mundial se ralentizará el 2,7% frente al 3,2% de 2022 y el 6% del año pasado. Los principales motivos del oscuro panorama son la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, el aumento de la inflación y la estricta política china de cero COVID. La recesión es inminente. Las 3 mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión. El FMI también prevé que la inflación mundial se disparará hasta un impactante 9,5% este año antes de caer al 4% en 2024. Aunque el creciente coste de la vida exige una respuesta inmediata de los bancos centrales con políticas monetarias cada vez más estrictas, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
pues la presión de la inflación es más amplia y persistente de lo previsto. El FMI advierte que hay que prepararse para un mayor impacto, pues aún falta mucho para ver la luz al final del túnel. Pues según el fondo, lo peor está por llegar, así que vamos a analizar los detalles de este informe del organismo con José Enrique Arrioja, analista económico y fundador del portal financiero Signos. Gracias por estar hoy con nosotros en DEVW. En primer lugar, la directora del fondo dice que una de las razones a la llegada de esta posible recesión mundial es la debilidad generalizada de los principales motores de la economía mundial. La pregunta es, ¿qué solución hay para evitar ese escenario? ¿Qué tienen que resolver China, Estados Unidos y la Unión Europea para no arrastrar al mundo? Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme acá. La respuesta parece ser sencilla, pero difícil de cumplir. Es armonizar políticas, sobre todo en la parte fiscal. El informe contiene una serie de pequeñas recomendaciones para que las grandes potencias económicas del mundo traten justamente de crear políticas cada vez más armónicas, transidas por cooperativismo, para que de una u otra forma puedan tratar de evitar un escenario como el que tú bien marcabas, en el que posiblemente para el 2023 podamos enfrentar un escenario evidente de recesión económica. Armonización fiscal, armonización de políticas de transición en materia de energías, por ejemplo, verdes, y obviamente mantener una clara y dominante posición con respecto a lo que sería el horizonte inflacionario en cada una de estas tres mayores economías mundiales. La guerra en Ucrania es uno de los principales detonantes de esta situación. Occidente ve sufrir las consecuencias en sus economías, pero Rusia, según el fondo, resiste y revisa al alza sus cifras. ¿Cuál es la fortaleza de la economía rusa para estar escapando de las sanciones? Sí, es un elemento que luce como que no lo que pudiera ser el sentido común, ¿no? Una economía sumida en guerra, que sin embargo va a tener una recesión económica o una contracción económica menor a la que se había esperado en julio de este año, con el Producto Interno Bruto cayendo 3.4%. La proyección, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, también dada a conocer hoy, plantea una economía ucraniana contrayéndose 35%. El hecho detrás de Rusia ha sido que ha mantenido su producción petrolera por encima de los 9.5 millones de barriles. La demanda interna del país se ha estabilizado de una u otra forma, en la medida que las políticas de sanciones en contra de Rusia impuestas por diferentes países del hemisferio occidental han hecho poca mella dentro del aparato productivo del país, y sobre todo el gobierno ha logrado volver a cimentar la confianza en el sistema financiero ruso. Estos tres elementos se han conjugado de una manera muy importante para que Rusia haya podido de una u otra forma soliviantar el efecto muy profundo que tiene la guerra en su aparato productivo, logrando, por ejemplo, también redireccionar las... JP Morgan prevé que la economía estadounidense entrará en recesión en los próximos 6 a 9 meses. Su consejero delegado Jamie Dimon no cree que vaya a ser como la crisis de 2008, pero advierte de que la inflación, las grandes subidas de los tipos de interés y otros factores allanan el camino hacia un futuro incierto. Ana Nieto, ¿qué le preocupa a Dimon y por qué dice que no será como en el 2008? A Dimon hoy no le preocupa mucho porque dice que la economía de Estados Unidos está bien, pero otra cosa es lo que va a pasar dentro de 6, 9 meses. Ahí tiene un pesimismo que lleva sentado bastantes meses. La lista de lo que le preocupa empieza por la inflación, pero sigue por las subidas de las tasas de interés, porque cree que están siendo demasiado rápidas y demasiado severas y que puede pasarse de frenar la inflación a causar la recesión. También le preocupan las consecuencias desconocidas de la reducción del balance de la Reserva Federal. Hay que recordar que para reactivar la economía, la Reserva Federal recompró bonos del Tesoro y activos hipotecarios entre el año 2020 y 2022, y eso es ahora algo que está vendiendo, que está poniendo en el mercado, y no se sabe muy bien cómo se va a reaccionar, sobre todo cuando hay tanta volatilidad. También le preocupa, por supuesto, la guerra en Ucrania por parte de Rusia.
Diamond cree que Europa ya está en recesión y que para Estados Unidos no va a ser como en el 2008 porque los consumidores, la población está más fuerte que entonces. No se predice que vaya a haber una reducción patrimonial tan fuerte por la caída del precio de la vivienda, aunque sí se esperan fuertes bajadas en la bolsa, un 20% más en el S&P 500, que es el índice principal de los mercados. Una reducción del 20% que va a doler más que la del 20% que ya ha ocurrido. Y cambiando de tema, Ana, el gobierno de Biden está preparando su reacción al recorte de producción de la OPEP. ¿Qué es lo que se espera? El gobierno de Joe Biden está completamente convencido que el recorte que se produjo hace 6 días, que se anunció hace 6 días, es una alineación que ha hecho que la OPEP y Rusia estén en el mismo bando. Sobre todo culpa a Arabia Saudí y ahora está muy dispuesto a reevaluar la relación que tiene con este país. Se está considerando desde recortar o completamente cancelar todas las ventas de armas a este país o incluso de levantar la inmunidad que impide que la ley de competencia se aplique a este cártel y, por tanto, a Arabia Saudí. Este ha sido un revés para Biden, lo que ha pasado con el precio, con la producción de petróleo,